De hecho, las primeras cosas que hacía era post, era cosas escritas que hacía como en las noches cuando tenía tiempo ahí, pues por quitarme la cantaleta de mi esposa. Nos decían como es que los hombres no son tan emocionales, los hombres no son tan expresivos y los hombres no deben de ser expresivos. Y lo que ha demostrado es que eso nos ha generado tantos daños a nosotros. El primer género que se suicida o que tiene mayor número de suicidios en el mundo somos los hombres, con un 68%. Si usted lo coge de programa, que todos los días a las 6 de la tarde, en vez de irse para su casa, se va a ir a jugar fútbol, o sea, es tiempo que la otra persona está diciendo, no lo está compartiendo conmigo, se lo está dedicando a otra cosa. Y yo aquí estoy de pelos con mis hijos, entonces sí me va a entender. Y eso va a generar un conflicto emocional. Y entonces el otro va a decir, sí, pero es que yo merezco mi tiempo de fútbol. Sí, pero ella también merece otra cosa. Hola, hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast, de tu podcast, ¿Qué es madre ser madre? Desde que iniciamos este espacio, este podcast, hemos hablado con mamás, nos han contado su experiencia uniendo esa vida de la maternidad con herramientas, consejos profesionales que ellas han traído acá a este espacio para ayudarnos en esta etapa tan compleja por la que pues cada una pasa. Y hoy por primera vez tendremos a un papá presente, un papá que es psicoterapeuta, que tiene estudios especializados en psicología infantil, que también es educador familiar y hoy vamos a conocer su experiencia, cómo es ese rol como papá, cómo este rol de padre ha cambiado a través de los años y él nos dará una vista mucho más personal, pero también profesional de esta nueva paternidad y, ¿por qué no?, del desmadre que también es ser padre. Así que hoy con nosotros está Alejandro Valencia. ¿Cómo estás, Alejo? Bienvenido a mi podcast. ¿Cómo te va? Hola mujer, ¿cómo vas? Muy bien, gracias por invitarme. Estoy muy contento de estar acá en tu podcast, la verdad. No, pues yo de verdad feliz, como te digo, eres el primer papá invitado, así que de verdad nos llena de mucha alegría poder conocer, pues, esa parte, ¿no? Ya hemos escuchado a las mamás y sabemos que sí, la maternidad está llena de muchas cosas maravillosas, pero también de mucha carga mental, de cambios físicos, hormonales, mentales, etcétera. Pero imagínate conocer en voz propia de un papá que también pues tiene todos estos estudios en psicología, entonces bueno, nos vas a ayudar un montón. Alejo, eres creador de un espacio en Instagram que se llama Poder Paterno, donde tú guías a las familias, en especial a los padres, en esta nueva etapa. Cuéntanos un poco cómo nace este espacio y cómo esto se conecta cuando ya eres padre. Bueno, mira, cuando creé Poder Paterno fue más como una solicitud de mi esposa. Yo no soy no era de redes sociales, ahora sí soy muy gomoso, ya, ya sí me gusta el tema. Cuando lo creé era más porque mi esposa, ella es asesora de lactancia, tiene una cuenta que se llama Poder Materno. Entonces me dijo como, ven, es que necesito que me ayudes porque los papás no entienden, los papás no están apoyando, algunos papás sí se ponen la 10, pero otros no apoyan el tema de la lactancia y el tema de la crianza. Entonces lo hice fue más por eso, ¿sabes? Como apoyando. Y de hecho las primeras cosas que hacía era post, era cosas escritas que hacía como en las noches cuando tenía tiempo ahí, pues por quitarme la cantaleta de mi esposa. Pero ya después me fue gustando y entonces empecé a hacer videos y ya empecé como a conectar con la comunidad y a hacerles contenidos con base en sus problemáticas. Y sobre todo por lo que yo hago es como enseñarles desde el punto psicológico de la situación. O sea, para mí todo comportamiento tiene una causa cognitiva, una causa psicológica. Entonces intento darle esas respuestas a las personas. O sea, esto no es como que sale no sé, de un sombrero, de un mago diciendo, tú te vas a comportar así porque sí. No, hay una respuesta. Y si yo le doy respuestas a esas preguntas, pues va a ser más fácil que las familias puedan conectarse y puedan solucionar situaciones que creen que son adversas por el simple hecho de yo soy así. Y ninguna persona es yo soy así simplemente porque un día lo decidió. Claro,
todo tiene una raíz y una explicación y de eso te encargas tú, de mostrarles de dónde viene para que puedan, digamos, como ser guiados, pero desde una base, ¿no? Así es, sí, total. Sí, esa es mi intención, que entiendan que esto tiene un patrón psicológico por todos los lados, que uno, que el comportamiento de los niños, tú como experta y coach en nutrición sabes no es que no se coman el banano porque son caprichosos, sino que hay una Total. respuesta de muchas cosas, que hay que hacer un proceso, que esto no es de yo ya le dije al niño que se coma el banano y se lo tiene que comer, esto es todo un proceso que tiene que generarse, igual con todo. Igual como es que mi esposa no me entiende, es que mi esposo no me entiende. Hay 10.000 respuestas del por qué está pasando eso. Claro, maravilloso, Alejo. Y mira que para ya empezar a hablar como esta nueva paternidad, tradicionalmente se ha asociado a los padres con roles mucho más distantes y de proveedores financieros, mientras que las mamás pues asumían el rol o la mayor responsabilidad en la crianza de los hijos, de como tal las cosas del hogar. Pero algo cambió, ¿verdad? Y ahora hablamos de las nuevas paternidades. Cuéntanos de qué se trata o a qué hace referencia ese término y más o menos cuándo empieza a pasar todo este cambio. Bueno, mira, es que esa respuesta es bien interesante, es bien profunda, porque eh, si bien sabemos pues que era como el punto de vista tradicional, donde los hombres eran los que se encargaban de trabajar por sus capacidades, por la fuerza, por lo que fuera, y entonces las mamás se tenían esa idea pues que eran más frágiles, más débiles, eran de cuidar y no sé qué, ¿cierto? Era como la idea tradicional que se generaba. Ahora, lo que ha pasado es que hemos venido evolucionando. O sea, a medida que fuimos creciendo y la ciencia ha venido demostrando muchas cosas, también ha dado otras posibilidades a la misma vida. Por ejemplo, ya entendemos que el sexo femenino es el sexo débil, para nada. El mismo hecho de todo lo de lo que pasan por ser mujer, ya las hace ser bien fuertes. La otra también es entender que nos decían como es que los hombres no son tan emocionales, los hombres no son tan expresivos y los hombres no deben de ser expresivos. Y lo que ha demostrado es que eso nos ha generado tantos daños a nosotros. La- el primer género que se suicida o que tiene mayor número de suicidios en el mundo somos los hombres, con un 68%. ¿Sí me hago entender? Los hombres somos los que no tenemos las capacidades de afrontar una relación y creemos que la misma valentía hace que nos vayamos o que tenemos que distanciarnos porque yo no sé cómo afrontarla. ¿Sí me hago entender? Que ahora está dándose la vuelta. Ahora ya es más fácil que una mujer tome la decisión de separarse que el hombre de separarse. ¿Cuándo nace un concepto de nuevas paternidades? Desde el siglo XX se puede decir. Antes veníamos hablando en psicología de algo que se conocía como una crianza democrática. Es lo que proponen como estos padres de la crianza respetuosa. Es una crianza democrática donde decía que el individuo, los seres humanos, nos comportamos y somos lo que somos desde nuestra infancia. O sea que si el niño pudiera tener un lugar y entender sus emociones desde niño, pues cuando seamos adultos vamos a ser más responsables de eso, ¿cierto? Eso se habla, el primer libro que habla de eso está en 1912, que es un psicólogo que se llama Adler. Entonces el tema de, ya más adelante, viene Jen Nelson y Lynn Lott y crean disciplina positiva. Un año después viene Vicky Bailey y crea Constant Positive, creo, o Responsive, algo así que es como de crianza respetuosa y consciente, que son metodologías psicopedagogas muy buenas, llenas de entrenamientos y ejercicios puntuales, y cómo acercarnos a los niños y cómo acercarnos entre papás para asumir esto. Digamos que entonces en el siglo XX toma esta respuesta de una nueva paternidad y una crianza como respetuosa. Después la ONU hace un estudio de los beneficios de un papá presente. Y entonces esto le generó como mayor posibilidad a entender que cuando hay papás presentes en la situación va a traer más beneficios en los niños. Entendieron que hay un lugar importante en el papá con relación al crecimiento del niño, el cerebro del niño. O sea, si hay una validez en que el papá esté presente. Porque antes estaba como ese dicho que los hijos son de las mamás y no de los papás, o que mamá es pues todopoderoso y papá es cualquiera que se encuentra en la calle, y no, o sea, si hay una figura valiosa en la paternidad.
y ha tomado mucha más fuerza, qué pena para hacer la idea, ha tomado mucha más fuerza, es que también fuimos educados entendiendo las emociones. O sea, ahora nosotros, nuestra generación, sí entiende que me hizo falta un papá, ¿sabes? Sí entiende que bacano hubiera sido tener una conversación con mi papá de esto. Que antes tal vez lo entendían, pero no tenían la posibilidad de explicarlo y no tenían la posibilidad de decirlo. ¿Sí me va a entender? Es como que ahora sí podemos decir, hubiera sido muy chévere yo haber tenido esta charla con mi papá. Qué rico hubiera sido que mi papá hubiera estado conmigo X día, por ejemplo. Y yo no quiero que eso le pase a mis hijos. Claro, pero también es, como tú dices, es como esta nueva generación donde tú realmente dices, bueno, me doy cuenta que el no expresar mis emociones, pero además es que desde pequeñito tal vez a los hombres les enseñaban como los hombres no lloran, ¿no? Pero también porque veíamos a este padre recio, incluso muy poco tal vez también cercano a la esposa, sino simplemente era como el proveedor, llego yo a la casa y me atienden y llegan los hijos y así, ¿cómo está hijo? Hijo uno, hijo dos, hijo tres, pero no había como esa conexión, ¿no? Y en esta nueva generación es como, ¿qué daño hubo en nosotros que tal vez, o sea, en ese caso ustedes los hombres que crecieron reprimiendo todas esas emociones y que cuando ustedes se enfrentan a ser padres, se encuentran con esto, ¿no? Con todas estas emociones también como a flor de piel, pero ya con una generación que ya está hablando más de puedes alzar tu voz, puedes expresar esto que estás sintiendo. ¿Tú crees que eso le ayuda a los padres? O sea, el que cada vez la disciplina positiva, el que más corrientes hayan salido a levantar la mano y decir, todos tenemos emociones, hasta ustedes, los hombres, así que es momento que ustedes puedan ya como sanar eso que pasó cuando eran niños. Cuéntanos un poco de eso, de cómo esas corrientes ayudan a estas nuevas paternidades. Digamos que por lo menos dar la posibilidad de decir que sí se puede, pues, o sea, si está bien visto que usted lo haga, si es necesario que lo haga. Yo siento que un poco antes, tal vez nuestros papás empezaron a dar esa conversación entre ellos, ¿sabes? Como que entre ellos empezaron a sentir el valor de ser un papá, por lo menos cuidador de sus hijas, que es muy común ver, pues, como ese papá que protege sobremanera a su hija, si me van a entender, que era como muy común. En nosotros, pues, es como que es más fácil. Es más, hasta a mí me pasa, ¿sabes? Por ejemplo, te voy a decir algo, yo tengo niño y niña. Y a mí la niña hace unas locuras y yo digo, vamos, Majo, con cuidado, que... Y yo veo que Samuel hace unas locuras y yo digo, este muchacho me va a hacer la vida muy difícil, porque tiene un año y hace unas cosas que yo digo, se quiere bajar de la cuna que es como de 2 metros de alto, le hicimos una muralla para que no se bajara y él aún así no se quiere quedar ahí. Entonces, como papá siento que uno está más propenso a enfocarse en el cuidado, o sea, como en proteger a unos y que el otro es más fácil que vaya a hacer unas cosas mucho más, más fuertes y eso me da a mí una libertad de entender que los niños y, entre comillas, los niños y las niñas como que son más de uno es más de protección, el otro más de cuidarlo, ¿sabes? Como Ah, que ok, no se vaya, sí. por decir, mi hija hace cosas que yo debo sentir con que la tengo que proteger de que no vaya a ser algo de más. Aunque yo la invito a que salte de sillón en sillón, de cosas así, siento que va a ser más delicado cuando se caiga, porque ella es más emocional. Mi hijo se cae, se da unos porrazos, no te imaginas, se tira del sofá, se tira y se levanta riéndose. Mi hija se cae de la cama y eso es mucho, me toca sentarme con ella, la lloraba, claro, total, ¿cierto? Pero entonces acá mira lo que te quiero decir con todo esto, es que desde niños marcamos una diferencia de lo que te digo. Mi hijo se puede caer tiene un año y se tira de donde sea y se levanta riéndose. Pero cuando mamá no está en escena, mi hijo es otro niño. Para mi hijo yo creo que no hay dolor más grande que su mamá no esté cuando él la necesite. ¿Sí me Ayer intenté dormir a mi bebé porque mi esposa estaba indispuesta y se dormía, pero apenas volvíamos a entrar a la habitación y veía a su mamá, le daba de todo, tenía que dormirse con su mamá. Y acá viene lo que te quiero decir, es que los niños, desde pequeños, sí somos emocionales, muy emocionales.
pero tenemos esas diferenciaciones entre lo que para mí es más diferente a expresar la emoción, y en los niños está el acercarnos emocionalmente a quien nos cuida, a quien nos ama, a quien nos... Tal vez te pasa, tú tienes dos niñas, ¿no? Tal vez te pasa que tus hijas están súper, papá es súper papá, ¿sí me hago entender? Y es súper papá. Y tal vez en momentos diga, no, yo quiero con papá, porque hay ese vínculo afectivo entre, entre hijas papá, hijos mamá. Y yo que tengo los dos lo vivo todo el tiempo. Yo con mi hijo, lo que te digo, ayer lo dormí, se quedó dormido y me toca sacarlos. Para poderlos dormir, yo tengo eso de sacar a cada uno. Lo duermo, lo entrego, lo duermo, lo entrego. Y mi hijo puede estar conmigo muy bien, pero mamá es mamá y es sumamente emocional con mamá, sumamente emocional con mamá. Y ahí es donde yo les digo siempre a los papás y a las niñas, es que desde pequeños somos emocionales, desde chiquitos. Eso no es una cosa que que perdemos, o que nos enseñan, es una cosa que tenemos, ¿sí me entiendes? Uno ser emocional está en nosotros. Y como niños venimos a expresárselo eh, todo el tiempo. O sea, mi hijo hace unas pataletas, lo que te digo, se puede caer y no llora, pero hace unas pataletas y la mamá no le da seno. Hace unas pataletas y la mamá no lo viste la mamá. O sea, ¿de qué estilo la mamá? No, papá. Si papá le puede poner los zapatos, pero mamá lo tiene que sacar cargado. Si me hago entender, es sumamente emocional en esos aspectos, en uno. Mi hija también igual, pero con versión papá. Y mi hija es igual, si por ejemplo mamá le alza la voz, no, eso es, me estás acabando, literalmente. Solo que ahí viene lo que tú decías. Nos enseñaron como, A reprimirlas. sí, como es que no, es que llorar está mal, es que estar triste está mal, si estás triste estás mal, no llore porque los niños lindos no lloran, no llore porque las niñas bonitas no lloran, no llora porque se ve muy feo llorando, no llore porque usted llora muy feo, usted llora como un chivo, usted sí me va a entender. Ese tipo de cosas son los que nos van reprimiendo. Ahí es donde puede tener sentido lo que me decías de que las nuevas o todas estas alternativas han permitido que entendamos que los papás son importantes o que los papás pueden demostrar sus emociones. Pero más allá de eso, es poder decirle al otro, venga, es que no está mal sentirse así. ¿Sí me entiendes? No está mal. Porque eso nos pasa de jóvenes. Tener una novia que nos eche o que nos sean infiel, nos mata. Y tú como amiga cuando eras joven puedes tener amigos despechados y nos matan, ¿sí me entiendes? Para nosotros un despecho los primeros 15 días son fatales, ya porque nosotros nos decimos, no, usted no se sienta así, no, usted puede salir de aquí, tiene que salir y lo que sea. Pero para nosotros eso es muy duro, porque nosotros no sabemos cómo afrontarlo, como nosotros no tenemos un amigo al que llamar a decirle, venga hermano que me estoy muriendo, no, nos tenemos que esconder, ¿sí me entiendes? Esconder en la rabia, esconder en la tristeza pues absoluta para tomar o alicorarnos o bueno, a caer en algunos vicios, ¿sí me entiendes? Es tan frágil esa parte en nosotros que somos propensos a ese tipo de cosas, a terminar en suicidios por una mala relación, que entender que pues no es el proceso. En cambio las chicas tienen la posibilidad, bueno, que les dijeron las niñas lindas no lloran, pero están entre ustedes, ¿sí me entiendes? Entre ustedes son como, bueno, hay una amiga despechada, ¿qué vamos a hacer? En cambio, entre los amigos hay un amigo despechado, no, toca sacarlo a jugar fútbol, toca sacarlo a salir a rumbear, y las emociones eso no se contrae, eso es una emoción, eso está ahí, eso está, Es como que intentaban por muchos años era tapar esa emoción con otra cosa, ¿no? Ya sea incluso con la comida, como tú dices, vicios, actividades, pero no como realmente sentir la emoción o dejarla simplemente fluir. Yo he aprendido en todo este proceso es que una emoción fluye, inicia, tiene una transición o un periodo en el que está, pero también hay que dejarla ir. O sea, eso se va, ¿sí? Y eso es algo que a veces uno no, si tú no escuchas, si tú no lees, si tú piensas que eso no es así, y es cuando empiezas a buscar externos, cosas externas que puedan simplemente tapar esa emoción. Y la emoción ahí es que transitarla. claro, y si no, porque tú la comprimes, entonces tú comprimes esa tristeza y la conviertes en rabia para hacerte valiente, ¿sí me entiendes? Que eso es muy triste. Por ejemplo, cuando yo en terapia veo un caso de esos, la tristeza la convirtieron en rabia y entonces hablan despectivamente de su expareja o hablan de esta tal, tienen que convertirla en ese odio
para poderla sobrellevar. Y es muy triste porque después aparece esa persona que tanto odian, les medio sonríe y vuelven y caen porque simplemente no entendieron dejar que pasara la emoción. Lo que tú dices, esto es una emoción. El cerebro está sacando la sensación de tristeza para poder dejar salir todo eso. Una lloradita, dos lloraditas, 15 días de tristeza y en 15 días vamos a pelear otra vez como es. Sí, pero si uno no deja que eso pase, sino que lo comprime, lo que está haciendo es ganándose un problema digestivo, ganándose un problema lumbar, ganándose, sí me voy a entender, porque lo que no, hay una palabra psicológica que me gusta mucho y es lo que no, lo que no dice la mente o el cerebro, lo grita el cuerpo. Sí, lo grita el cuerpo. Ahí mismo te vas a sentir, porque así funciona, así me voy a entender, así funciona. No es una cosa eh, como falsa o teórica, es real, el cuerpo tiene que segregar ciertas cosas para que usted esté bien. Por ejemplo, ese dicho que lo viene a entender cuando dice psicología, ese de que que me hago popó del miedo, o este se hace, o está, literal va a pasar, literal, el cuerpo tiene que sacar lo que le estorbe para poderse sentir bien. Y literal lo que va a hacer es que va a hacer que saques todo tu popó para que él se sienta más ligero, más limpio y pueda ir sobre eso. O sea, eso literal va a pasar. Pero la gente dice eso como si fuera un mito o como si O fuera simplemente un dicho, por un decirlo, sin dicho saber y que es real, realmente es real. Sí. claro. Súper interesante. Alejo, mira que como madres y en nuestro podcast siempre ha sido presentar esos desafíos que no son un secreto, ¿no? Que, como te decía al principio, hay cambios físicos, hormonales, incluso hasta mentales, ¿no? Nos convertimos en mamás, se nos olvidan las cosas o incluso tenemos como ciertas lagunas mentales y entonces una vez dice, oiga, mi cerebro, ¿verdad? Fue afectado, pero cuéntanos tú como papá y claramente pues como profesional que lo has estudiado, ¿cuáles son esos desafíos más comunes que presentan ustedes los padres? Ah, eso está chévere. Bueno, mira, desafíos como hombre está la falta de comunicación, la falta de no saber manejar el estrés, no entender qué está pasando con mi esposa. O sea, yo siento que los cursos psicoprofilácticos deberían ser, esto va a pasar en el posparto. ¿Sí me entiendes? El posparto es el mayor reto del matrimonio. En los de hoy, sobre todo. En los de hoy, sobre todo. ¿Por qué en los de hoy, Alejo? Porque hoy está la posibilidad de la falsa idea de me lo merezco todo y merezco ser feliz sobre todas las cosas. ¿Sí me hago entender? Mira, entender que una relación disminuye y suma otras, ¿sí me entiendes? Y entre las que yo tengo que entender es entender que cuando yo me relaciono con una persona, mi vida ya no es solo mi vida es la vida de mi esposa, la vida de mis hijas, la vida. Y entonces en ese orden de ideas, yo tengo que soltar muchas cosas que para mí eran mi prioridad. Cuando yo era soltero, a mí me gusta hacer deporte. Cuando yo era soltero, hacía deporte, entrenaba. Mi plata era para mi gimnasio, mis cosas, mi ropa y mi vida, ¿cierto? Cuando me casé, dejé de no tener ese tiempo para el gimnasio. Pues porque prefería quedarme con mi esposa ronchado que levantarme a las 5 a entrenar, ¿cierto? Pero volví otra vez cuando ya llevé más tiempito de estar casado y volví a entrenar. Cuando nacen mis hijos, obviamente ese tiempo tengo que ver dónde lo voy a sacar porque es tiempo que yo puedo compartir con mis hijos. De esto tan básico, de esto tan básico que te acabo de poner, es el resto de la vida. O sea, yo ya no voy a hacer lo mismo, porque yo ya no soy solo yo, son las personas con las que estoy a cargo, me rodean, las amo. Y si yo dejo de pensar en eso y de entender eso, me voy a desconectar emocionalmente de la vida, de mi familia. Y eso va a pasar entre los dos. Y entonces tenemos que entenderlo que es que yo no voy a ser feliz, es que yo ya no me siento feliz contigo. No se va a sentir feliz con nadie nunca si usted va a ser la prioridad siempre. ¿Sí me hago entender? Hay momentos donde usted tiene que entender que usted también aporta en la vida del otro. Y esto no está hablando de dependencias emocionales o codependencias, está hablando de la realidad misma de la vida. O sea, si usted lo coge de programa, que todos los días a las 6 de la tarde, en vez de irse para su casa, se va a ir a jugar fútbol, o sea, es tiempo que la otra persona está diciendo, no lo está compartiendo conmigo, se lo está dedicando a otra cosa. Y yo aquí estoy de pelos con mis hijos,
Entonces, sí me va a entender. Y eso va a generar un conflicto emocional. Y entonces el otro va a decir, sí, pero es que yo merezco mi tiempo de fútbol. Sí, pero ella también merece otra cosa. ¿Sí me va a entender? Ella también merece espacio. O sea, o vamos a jugar donde los dos merecemos algo, o solamente uno. Y lamento lo que voy a decir, pero por ahora este discurso está mucho del lado femenino. ¿Sí me entiendes? Pasa mucho, un ejemplo básico, el sexo en la relación. Entonces es como, no, es que tú no entiendes que yo no quiero, estoy cansada, estoy tal cosa, estoy lo otro, estoy... Y tienen toda la razón, es sumamente cierto, pero yo también tengo algo que anhelo y deseo, y esto también es hormonal en mí, esto también es hormonal en el hombre, esto no es una cosa que yo digo, yo quiero sexo porque quiero sexo, es algo hormonal en mí, ¿sí me entiendes? Y entonces el discurso es que no entienden a las mujeres porque somos hormonales, es que nosotros también estamos hechos casi de lo mismo. Nuestro cuerpo tiene variaciones, sí, tiene órganos que no tenemos iguales, sí, y eso nos hace diferentes también. Pero entonces en ese cambio hormonal también tenemos otros anhelos, otros deseos, otros momentos. Y también necesitamos ser eh, comprendidos, ¿sabes? Esto no es como somos depredadores sexuales en la pareja, que no es que solamente piensan en eso. Y no es como que yo me ponga un calendario de yo en qué pienso como hombre. Si me voy a entender, simplemente viene en mí por mis hormonas, por cómo estoy diseñado, por cómo estoy hecho. Imagínate que los hombres tenemos erecciones involuntarias. ¿Sí me entiendes? Porque simplemente el cerebro manda sangre al cuerpo todo el tiempo y entre esas manda sangre pues a nuestro órgano reproductor viendo si estamos vivos. Ah, están vivos. Vamos a ver. Y nosotros no sabemos eso como hombres. Creemos que cada vez que hay una erección es porque hay deseo y no. De hecho, en momentos es vergonzoso para nosotros. En momentos hasta nos preguntamos, venga, ¿y este man qué le pasó? Pues porque acá, ¿sí me entiendes? No, no, acá no. Es más, en piscina tú puedes ver hombres que se ponen como la toalla o se levantan con los tenis, lo que sea así como disimulando, porque nos pasa de manera no intencional. No es que estemos pensando en, es involuntaria. Y los hombres no sabemos de eso. Entonces creemos que cuando tenemos una erección involuntaria es porque tenemos deseo y lo vamos acumulando y empezamos a decir, oye, ¿qué estará haciendo mi esposa en este momento? ¿Y será que sí? ¿Será que hoy sí? ¿Será que hoy tal vez? Y ese hoy tal vez empieza a sumar en nosotros, ¿vale? Entonces, dicho todo esto, por eso ahora hay como ese reto tan fuerte en el posparto, porque nos desvinculamos y escuchamos esos discursos de redes sociales tan nocivos, donde alguien que no me entiende que yo estoy casada o que yo estoy cansado y no puedo tener sexo es porque no me merece, no, sabes que no, es más fácil como si me lo explicas, porque si yo como esposo y te amo, entiendo que en este momento no podemos hacerlo, porque te duele, porque tienes resequedad, porque está pasando algo en tu cuerpo, porque sí me hago entender, y que esto es común y que esto no es tú y yo personal, sino que esto es una cosa, pues yo lo voy a entender. Obviamente no va a ser fácil de entender, pero lo voy a entender y va a ser más fácil de explicarlo. Pero es que en Internet no hablan de esto, en Internet hablan de, es que como no entienden que yo estoy en posparto, que este es un maldito animal, que tú no mereces esto, amiga, y viceversa. Hay por allá un hombre diciéndote, ¿qué te pasa, carnal? ¿Qué tienes que ser? Si no hay deseo es porque tu mujer no te ama. ¿Sí me entiendes? Y esto es falso, esto es nocivo, esto no es real, esto es un tema real, corporal, científico. Acá hay un tema que tenemos que explicarle a las parejas y entender que esto es momentáneo. Y vienen estos discursos de antes, es que antes violaban a sus esposas y era común, ¿sí me entiendes? Y entonces ese discurso no es el nuestro, eso no es de ahora, eso no es para nosotros. Nosotros entendemos por lo que pasa en nuestras parejas, pero no tienen que explicar. Por eso digo que en el curso psicoprofiláctico esas deberían ser las conversaciones de lo que se viene, o sea que se vienen días muy difíciles. Es más, puede que pasen de 6 a 1 año sin sexo, o tal vez cuando haya sexo tienen que tener estas prácticas, porque si no a su esposa le va a doler. No pueden, de ahora en adelante, olvídese de ser el misionero o el acto básico del coito, si no va a lastimar a su esposa. Todo este tipo de cosas son las que uno tiene que hablar de manera científica y como pareja. Si a mí una pareja me pregunta, venga, ¿qué consejo me da para, no sé, para el matrimonio que nace un niño? Prepárese para el posparto. Únanse, sean amigos, sean confidentes,
Pero más que la comunicación es conectar, porque eso también pasa. A mí me dicen, es que yo ya le hablé y no entiende. O sea, es que no pasa así, no es como que yo ya le hablé y no entiendo, me tienen que explicar, explíqueme. Si fuera así de fácil, créeme que yo con una sola sesión, las personas ya salían felices y ya, porque ya les dije todo lo que pasa. Toca repetir y toca explicarles y toca volver a explicarles. Lo mismo pasa con la pareja. O sea que los retos como papá en el posparto es, uno, entender qué está pasando con mamá. Dos, el tema económico. Tres, el tema de estrés. Cuatro, saber que a mí también me puede dar depresión posparto. Puede ser depresión postparto, no por el parto, que a algunas mujeres les molesta la idea de que a los hombres de depresión postparto. Puedes llamarlo depresión postparto, depresión por ansiedad o por la situación que estén pasando, postraumática, como le quieran llamar. Pero también nos da. Y eso es otra cosa que no nos hablan, ¿sí me entiendes? O sea, un hombre puede entender, llegar a la conexión de su hijo y no sentir las noches mágicas como la siente el que sí la vive. Claro, no, y pues digamos que yo siempre quise ser papá y cuando nació mi hija me enloquecí y no, nació mi hijo y me volví loco peor. O sea, yo siempre quise vivir esto. Para mí no hubo rollo con eso. Pero hay papás que no, que se asustan, que no saben cómo vivirlo. Y esto es importante hacérselo entender. O sea, amigo, que usted no conecte con su bebé no quiere decir que usted sea un desgraciado. Es que tal vez usted está pasando por una situación depresiva en este momento y no sabe cómo conectar. Puede pasar, es muy común que pase en nosotros. A mí hay papás que me dicen, ¿sabes qué? Es que yo no viví eso que tú dices de la magia, de haberme conectado con mi hija, nada. Yo no sentía, me daba miedo y me daba miedo porque no sabía cómo cargarla y no sentía eso y me daba miedo y me daba rabia con mi esposa, sentía que le tenía rabia. Todo eso que me estás contando hace parte de una depresión postraumática o postparto, que con los días se va, cuando yo entiendo que esto me está pasando. Eso te iba a decir que era importante entender también que si al principio, ok, no hubo esa conexión, no quiere decir que no va a haber conexión o que esa emoción va a estar ahí, sino que con el tiempo vas a poder empezar a encontrarte también, ¿no? Como papá y cómo puedes empezar a conectar con ese nuevo ser humano que está ahí. Entonces, que muchas veces como mamás también lo que hacemos es juzgar a papá, pero ¿cómo no la sabes alzar? Pero ¿cómo que no la alzas? ¿Cómo que no sientes? No, imagínate un papá que diga, oye amor, yo no siento con, o sea, ahí yo veo el bebé, pero no sé, no siento tal vez alzarla mucha hora y mamá lo que hace es, "Ah, ¿cómo así?" Y de pronto juzgar a papá y eso genera en papá muchas más emociones de culpabilidad, de ira, de miedo. Y que aquí no, y que yo aquí no voy a estar, y entonces vienen todos estos discursos de lo que no me merezco y me merezco, entonces yo voy a vivir toda mi vida estresado, entonces yo voy a vivir toda mi vida humillado, entonces me tengo que ir de aquí, entonces se van, ¿sí me entiendes? Y viceversa, también pasa esto con la depresión postparto de mujeres, o sea, también pasa que las mujeres digan, ¿sabes qué? No me conecto conmigo, esto fue la peor decisión de mi vida, esto es lo peor que yo puedo vivir. Hay mamás que nos dicen, tú que estás dedicada a esto, estoy seguro que has escuchado a mamás diciendo, porque es mi hija y yo sé que tengo que hacer acá, pero yo no quiero estar acá. Seguro que los vive. Y esto tiene una razón, ¿sabes? Esto hace parte de la depresión. Y la depresión postparto puede dar hasta los 2 años. Profesionalmente yo podría decir que hasta más. Solo que hasta los 2 años se le conoce en la ONU porque a los 2 años el niño deja de ser bebé y se convierte en niño. Entonces hasta ahí dicen que puede dar depresión postparto. Pero yo creía que puede dar hasta más. ¿Sí me van a entender? El tema acá es poder entender que esto es una cosa cognitiva, que tiene unas circunstancias. Por lo general, cuando somos papás, yo siempre digo, cuando nace nuestro hijo, de inmediato, haz de cuenta que como una, como un cierre hermético se abre con nuestras heridas primarias. Apenas nace nuestro hijo. Es como que nos enfrentamos de choque con esas heridas primarias que tanto ocultamos. Lo que nos decía un tío que me chocaba y yo me hacía la boba o el bobo y no le paraba bolas a mi tío. Ahora yo escucho lo que mi tío habla y me da de todo. Me provoca decirle, no, no hable más, señor, no hable más, porque toda la vida vengo escuchando eso, ¿cierto? Y entonces un montón de heridas primarias, como cosas que me hizo mi familia, lo que me hizo lo que yo bebí, lo que yo no quiero que mi hijo viva, todo eso se abre y nos pone más vulnerables. O nos permite conectarnos con eso y entender que mi hijo no va a vivir eso. Y eso ya me genera otro proceso de vida en la crianza. O yo me escondo bajo ese dolor y digo, yo no quiero que eso le pase a mi hijo y yo soy generador de eso. Entonces yo tengo que
distanciarme de esta realidad, porque yo no me sé acercar efectivamente a mi mamá, porque yo no me sé hacer afectar a mi papá, porque yo no sé qué es ser un papá, porque yo no tuve un papá y yo soy un tal por cual y yo soy una mala persona y yo lo único que voy a hacer es generarle un daño a este pelado o a esta niña, yo me tengo que ir de acá, yo, en vez de entender que eso que estás viviendo es común, no solo lo vives tú, hace parte del proceso y que lo vamos a afrontar y que esto va a pasar con los días y que en un par de días la niña va a empezar a decir cosas como gugu gaga y tú vas a decir que va a ser el más lindo gugu gaga de tu vida, ¿sí me entiendes? Cuando la bebé te empiece a abrazar, vas a sentir que hay una conexión. Pero todo eso tiene que ser explicado y hablado en familia, lo que tú decías. Imagínate esta situación, pero desde la mamá, cuando la mamá empieza a decir, es que yo no me conecto con mi hijo, y empiezan a decir, es que usted es una floja, usted es una llorona, usted no ama a su hijo, usted, ¿qué le pasa? Usted es una enferma, ¿sí me Una mala madre. usted es una mala madre, claro. Y imagínate que le digan a uno una mala madre viniendo de una mala madre. Eso es fatal, es como meterle el dedo en la llaga y poder entender que esto es un proceso, que si lo hacemos en familia, si yo como pareja puedo entender, o como mamá o prima, hermana, lo que entender que, no, amiga, esto es un tema cognitivo, vamos a salir de esto, venga, yo le ayudo con su hijo, venga, vamos haciendo procesos, usted puede, no tiene que matarse como no quiera matarse, entender que la lactancia en vez de ser como una carga puede ayudarle a superar la depresión postparto. Que si usted no quiere tener lactancia materna exclusiva, pues no la tenga. Es libre de hacerlo. ¿Sí me entiende? La fórmula no es veneno, pues tampoco está tan mal. ¿Sí me va a entender? Que todo este tipo de cosas son liberadoras y no esclavizantes a una maternidad. Igual con el papá, que es que, es que yo no soy tan bueno para dormir a mi bebé y no sé qué, pues lo va a aprender, lo puede aprender, lo va a hacer, ¿sí me entiende? Va haciéndolo con calma, con... Y también Alejo, en todo este proceso, tanto mamá como papá, también hay que saber elegir qué guerras o qué batallas, perdón, qué batallas puedo realmente y quiero aprender y me las tomo, ¿no? Porque a veces entonces queremos ser, entonces que el parto vaginal perfecto, la lactancia, que no se nos agrietaron los pezones, los niños que duerman perfectos, que yo esté sin una gota de, no sé, flacidez, que me vea espectacular, que pueda con todo. Y no es así. Es que jamás vamos a poder con todo. Entonces también hay que elegir qué batallas realmente quiero y me voy a informar y voy a ir con un profesional o voy a ir con esa persona que me va a ayudar y me va a guiar en esa etapa o en ese momento, ¿no? Y sentir que si tal vez en ese momento pues no fuiste buena, o sea, uno realmente se pone a dice, yo no fui tan buena en esto. Mira, mi primera niña fue una mamá, pues sí, muy desinformada y a mí me fue muy mal con la alimentación de ella, su alimentación complementaria. Esto lo supe ya después, pero ya no podía llorar y decir, no, es que no hice nada. No, en ese momento, con esa información que tenía, hice lo que pude, ¿sí? Que claro, hubo consecuencias, pero tuve como esa decisión de decir, esta batalla la quiero mejorar y la quiero ganar y por eso digamos que me armé de esas herramientas para lograrlo, ¿sí? Pero no siempre puede ser como que queremos ganar todo. Entonces también es súper importante porque ahí nos quita un poco esa carga mental. Y las cadenas, es que es que es muy fuerte porque, sí, así como tú dices, por ejemplo, mi esposa estuvo súper preparada para tener su hijo. Ella estudió, se preparó. Yo siempre cuento el mismo chiste y es que yo siempre pensaba que si el niño iba a nacer en el carro, ella estaba preparada para tenerlo. Es más, ella estaba tranquilo. Pero cuando llegó la hora de la realidad, no pasó nada como ella lo esperaba. Nada sucedió así. Y eso generó en ella muy fuerte, etapas muy fuertes, episodio de tristeza muy fuerte. De hecho, mi esposa se hizo asesora de lactancia por lo difícil que fue la lactancia con mi hija. De ahí fue que surgió ser lo que ella se dedica ahora, de ayudar a las mamás y eso por lo mismo, porque vivió un proceso muy difícil a como lo imaginaba. Y eso que dices es real, o sea, es muy importante entender, uno, que es que Shakira tuvo 2 hijos y está impecable. Wow, por Shakira y por pues acaba de pagar una multa de 7 millones cada quien con sus posibilidades. Que es que las modelos lo hacen.
cada quien con sus ideales, ¿sí me hago entender? Cada quien vívalo como, no se dejen encadenar por eso, porque son cadenas, en la psicología los vemos como sesgos cognitivos que se convierten en errores del pensamiento. Eso hace daño. Usted se sesga a pensar una cosa que no es real y que simplemente va lastimando por ahí, ¿no? Mira, yo recuerdo hace un año había una señora que llamaba María Kondo, Marie Kondo, una señora que enseñaba cómo mantener su casa arreglada y no sé qué, y era tan osada que decía que las mamás que no lo tenían eran desorganizadas, perezosas y no sé qué. Era descaradamente osada. Y hace un año salió a decir que no, que se rinde, que tener la casa con hijos es la locura. ¿Sí me entiende? Esto es fundamental. Y lo que voy a decir acá va a ser muy duro, pero esto es fundamental que ustedes deben entender. Es lo mismo cuando hablan de crianza respetuosa. Y perdón lo que va a decir, pero no se dejen poner cadenas de alguien que no tenga hijos. ¿Sí me van a entender? Porque esto es otra realidad. Somos seres humanos diferentes, diferentes, y nuestros hijos son diferentes. Y yo no soy Gandhi para estar todo el tiempo con ganas de negociar. ¿Sí me van a entender? Yo tengo una carga mental en mi vida por lo que yo he vivido y mis herramientas son las que yo tengo. Entonces, a mí me pasa todo el tiempo es que me siento frustrada porque a mí a veces me provoca pegarle a mi hija porque yo no tengo la paciencia. Pues obvio que no tiene la paciencia porque usted no está preparada para eso, usted tiene sus propios problemas que usted debe pues hacerse cargo de eso y hacerse responsable, pero entender que es que usted nace de algún lado, su maternidad y su paternidad vienen de algún proceso. No es como que usted va a tener todo el tiempo la mejor energía para decirle a su hijo, ve mi amor, ¿quieres seguir destruyendo la casa? Dame un momento, por favor, y lo hablamos. No, hay momentos donde se sale la tabla, ¿sí me entiendes? No, me hace el favor, eso no se hace, y hablas firme, y no tienes por qué pedir permiso por ser papá. Que es que hay veces, a mí me pasa todo el tiempo, cuando hablamos de educación en mis asesorías, y me dicen, es que sabes qué, es que yo intento negociar, y se ríe, y se va, y, y yo le pues obvio, pues, ¿sí me entiendes? Pues es que, Pero mira, Alejo, que una de mis preguntas, y ya que lo tocaste, fue crianza respetuosa. Esta palabra que tanto escuchamos, pero yo quiero que de voz de un padre y especialista que manejas este tema, ¿cuál es ese significado de crianza respetuosa? Para ti, ¿qué es crianza respetuosa? Si hoy un papá te está escuchando y necesita como oír y poder entender a qué hace referencia, porque muchas veces, y hoy en día sobre todo, se piensa que la crianza respetuosa es como esa permisividad, es dejar a los niños, es no decirles nada, es dejarlos que ellos hagan todo y que ellos mismos, digamos, por decirlo así, vayan y uno simplemente está ahí respetándolos, pero, y sabemos que nada de esto es así, pero de tu boca, ¿cómo sería esa definición de crianza respetuosa? ok, está estupenda esa pregunta. Mira, para mí, la definición de crianza respetuosa es entender que cada individuo tiene unos procesos de vida y que yo lo que quiero es que ellos lo asuman. O sea, cuando lo que te decía, Adler y Dreyfus, que son como los primeros psicoanalistas y psiquiatras que hablaron de esto, le llamaban crianza democrática. Y es que los niños puedan tener la opción de saber por qué las cosas se hacen y saber por lo menos entender por qué me están negando algo y que él pueda desarrollar su pensamiento con base en eso. ¿Se me va a entender? O sea, eso es lo que queremos, que los niños sean analíticos y que entiendan. No es te callas porque yo soy tu papá, no, es que entienda por qué se tiene que callar. ¿Sí me va a entender? Es que te sientas porque aquí te tienes que sentar. No, que él entienda por qué se debe sentar ahí. Y que hay respuestas. Por ejemplo, yo no quiero, y lamento lo que decir, yo no quiero que mi hija sea sumamente obediente delante de los profesores o delante de los otros. Yo quiero que entienda por qué debe ser obediente cuando le digan algo, pero no quiero que ella se siente aquí porque yo soy su profesor. Eso es lo que no queremos. Aclaremos eso, ¿cierto? Entonces, el tema acá es que yo le voy a enseñar a mi hija cómo llevar las emociones, cómo hacer las cosas, pero yo no le dejo a mi hija que haga lo que quiera. Y por el contrario, como yo no pego ni grito de manera humillativa de cállate porque eres una estúpida, sino que yo hablo de manera firme, tengo que tener esto muy claro, y es que yo debo ser firme, firme, muy firme, porque no hay cómo ponerle límites si no es a través de los gritos para las personas que no saben esto. No debe ser firme, muy firme. Yo prefiero
que mi hija sepa siempre que hay una firmeza y que yo le voy dando libertad a que tiene una libertad desaforada y la voy a acumular. Eso no pasa. Después de eso no pasa. Uno tiene que ser firme y ello va soltando, ir soltando como en ese tipo de aspectos. Ahora, ¿qué estamos desarrollando? Un adulto responsable de sus emociones. Porque es el concepto de la negociación, porque la idea es que él entienda qué va a pasar. O sea, no es mi amor, ven, ¿te quieres cepillar? No, pues no te quieres, obvio no se quiere cepillar, ¿sí me entiendes? Lo que yo quiero es, mi amor, te vas a cepillar, te vas a cepillar con esto o con esto, te vas a bañarte con esto o con esto. O sea, eso va a pasar, ¿sí me hago entender? Ahora, que, por ejemplo, por decir, entonces como yo también quiero que ellos jueguen a tener sus decisiones, hay veces yo le dejo jugar a sus decisiones. O sea, hay veces yo dejo que mi hija me diga, ¿sabes qué, papá? En este momento no me quiero cepillar porque estoy jugando. Y yo se la valgo. Tú sabes que tienes razón, te voy a dejar. Juega un rato y ya vamos a cepillarnos. Porque quiero que ella aprenda que existen decisiones, porque en su cerebro ya existe. La gente llama es que el terrible 2 años es porque su cerebro acaba de entender que tiene derecho a tomar decisiones con el sí y el no. Y empiezan a decir, ¿te quieres comer algo? No. Y se lo están comiendo. ¿Te quieres poner el buzo? No. Y lo tienen puesto. ¿Sí me entiendes? Porque entendieron que existen y su cerebro se está desarrollando así. Lo único que nosotros hacemos con esto es poderle enseñar al niño a ser más crítico, más pensativo y que él pueda resolver sus decisiones. Mira, hay algo en disciplina positiva que se llaman las consecuencias lógicas y las naturales. Las consecuencias lógicas son las que ponemos como una negociación. O sea, amor, ¿te quieres llevar la chaqueta? No, no quiero. Ah, no te la lleves. Pero pues tú sumes que no te la vas a llevar. Aguantas el frío de no llevártela. Y cuando sale a la calle, tiene no se va a llevar su chaqueta, va a aguantar el frío. Es una consecuencia lógica. Obviamente, pues no somos malos padres, y vamos a llevar la chaqueta y vamos a decir, voy a buscar a ver si tengo una chaqueta por ahí para prestarle. Y se la voy a poner. Pero ella tiene que vivir su consecuencia lógica. Tiene que asumir que toma una decisión y eso tiene una consecuencia. ¿Sí me hago entender? No es un castigo. Ay, que si te vas sin chaqueta te vas a enfermar, entonces ahora te enfermas. Y esto ya deja de ser una comunicación por ser cantaleta. Y eso así no se comunica a nadie. Pero si yo le digo, no te la vas a llevar. Perfecto, no te la lleves. Te va a dar frío. Ah, apenas salga a la calle le va a dar frío. Y va a asumir la consecuencia, lo va a vivir. Yo digo, voy a buscar a ver si tengo una chaqueta casual aquí en la maleta y la saco. Pero tiene que vivir la consecuencia. La consecuencia natural que pasa mucho es, por ejemplo, la comida. Estamos comiendo, a mí me pasa, mi esposa también le dio un infarto la primera vez. Estaba comiendo mi hija por la noche y dijo, no, yo no quiero comer, no sé, estoy jugando. Si no comes ya, no vas a comer y no vas a comer esta noche, te vas a acostar sin comer. Ay, no me voy a acostar sin comer. Pues así se acostó. Lloró, pataleó, pero tenía que asumir las consecuencias. Al otro día, obviamente, sabíamos que teníamos que tener el desayuno listo, porque obviamente esta muchacha se iba a levantar con mucho hambre, pero tiene que vivir las consecuencias. De eso se trata la crianza respetuosa, que acá ella se haga responsable de sus emociones, porque yo quiero es un individuo analítico responsable de sus emociones, que hay una acción y una consecuencia, o sea, yo debo hacer las cosas y esto me trae, y no es un castigo. No es lo mismo si le digo, antes si no comes te quito, bueno, los niños están muy chiquitos, pero no es, te quito el Xbox, eso es un castigo. Y claramente entendemos que la gente no entiende por castigos, si no las prisiones no estarían tan llenas como están. La gente aprende a asumir el castigo, aprende a vivir del castigo, aprende a evitar los castigos o a ser más valiente que el castigo, entonces aprendes a asumirlo. Lo que yo quiero es que entienda que hay una consecuencia natural o lógica de eso que está viviendo en ese momento. Eso también, ¿sabes qué pasa con los castigos? Es que muchas veces no tienen nada que ver con eso. Entonces es como, no quiero comer, ya que estás hablando de alimentación y de comida, que es con lo que para mí pues, trabajo a diario con las familias y es, entonces no quiero comer, entonces no vamos a ir al parque, no te voy a dar un dulce, o sea, tampoco ni siquiera hay una conexión, ¿eso qué tiene que ver? O sea, un niño igual pues tiene todo para poder salir al parque, para disfrutar, incluso esto va a traer más beneficios, pero creemos que poniendo esos, claro, estos castigos, entonces uno va a decir, ay, bueno, muchas veces y creo que nosotros crecimos a veces así, ¿no? Cómete todo y si no, no te doy helado, cómete la sopa, si no, no te voy a dar el dulce, cómete esto y si no, no salimos al parque. Entonces, crecimos también como desconectados totalmente en una relación con la otra y lo que entiendo es que con las consecuencias entendemos el porqué de las cosas. Es que si no hacemos esto, va a pasar esto que tiene que ver con esa acción que no hiciste, que dejaste de hacer o que hiciste y no está bien, ¿sí? Pero
Alejo, para esto es un tema de paso, pasito y empezar al menos a probarlo y hacerlo. Si a ti esto te hace eco que nos estás escuchando, no es que, ay, yo ya los escuché, bueno, mañana y todo va a salir perfecto. No, esto es de ensayo, error y papás también es conocer y nosotros también entender cómo funciona nuestra vida. Es que a veces queremos que nuestros niños ya sean esos adultos y queremos ponerlos a ellos a full cuando nosotros ni siquiera como adultos entendemos cómo está funcionando todo acá adentro, ¿no? Así es, así es. Y cómo se desarrolla el pensamiento de cada uno. Lo que tocas decir es totalmente cierto, es un excelente resumen. Porque lo que decías, nosotros tenemos eso, pues a mí también, yo crecí a punta de pelas, porque pues aparte de ser paisa, era niño súper cansón. De hecho, yo cada rato le pido disculpas a mi mamá con lo que he aprendido de mis hijos, pero pues obviamente no le voy a dar pelas a mis hijos todo el tiempo, ¿sí me voy a entender? Nunca le voy a dar, nunca les voy a pegar, les voy a enseñar con las consecuencias. Y que cada quien creció con base a esas herramientas y que tiene sus propios mitos, como es que no me respeta si no se queda callado, es que no me respeta si yo lo miro feo y no hace caso. Es diferente, o sea, el respeto ya está, lo que no quiere usted lo que quiere es que se quede callado. Y eso también pasa mucho en nosotros los hombres, o sea, a nosotros nos enseñaron que teníamos que quedarnos callados, que no hablábamos, que entonces cuando nuestro hijo es tan contestón, hay un dolor inmenso ahí, no te imaginas. Y otra cosa que también pasa en los hombres que me acabo de acordar, y es que nosotros toda la vida estuvimos luchando por ser una persona, tener un lugar en el mundo, ser ese hombre fuerte y valiente y toda la cosa y como lo hayamos vivido. ¿Sabes? Al único ser humano al que le tenemos, entre comillas, derecho de exigirle que nos respete y nos dé ese lugar, es a nuestro hijo y a nuestros perros. O sea, la gente en verdad cree que el hijo es el único ser humano el que tiene sí o sí respetarme sobre toda condición. Entonces, por eso es que nos da tan duro que nuestro hijo nos responda. ¿Qué es que me está diciendo? ¿Qué? Pues en la calle cualquiera nos puede responder y uno no le puede decir, ¿qué me está diciendo? ¿Sí me entiende? Pero a nuestro hijo sí se tiene. Claro, entonces eso genera un conflicto enorme en los papás, sobre todo, el que nuestro hijo sea no, el que nuestro hijo no haga lo que quiere, el que yo le diga a mi hijo se sienta y no se sienta, o te callas, ese tipo de cosas hacen mucho, mucho mal, que es lo que hablamos en terapia, lo que hablamos en las escuelas de familia o en este tipo de cosas de asesorías de educación, entender que es que son cerebros diferentes y que usted lo está viendo desde otra manera. Estas personas que son violentas en el hogar, por lo general tienen esas personalidades de que en la calle son un amor y en la casa son sumamente violentos. ¿Lo has notado? Y es por eso, porque en la calle eso de ser un amor es como una caparazón para sobrevivir. Y ellos no quieren ser un amor con las personas, lo que quieren es ser respetados. Y entendieron que la única manera para ser respetados es jugar a ser el amable, el noble, Y en la casa, él sí quiere exigir ser respetado. Él sí quiere exigir que lo respete. O sea, que su esposa no lo puede tratar como lo tratan en la calle. Su esposa lo tiene que tratar como él anhela que lo trate. Y es un problema de él cognitivo por las cosas que él vivió, por lo que él haya Por su tenido. infancia. Claro, Ujú. y pasa también con la mamá. Las mamás hay veces que en la calle son la mega profesora, la supereducadora, la que, ay, ella, ay, tan querida. Y en la casa es súper rajatabla, pega por todo, grita por todo, por lo mismo, porque ella siente que ellos son los únicos individuos que sí o sí le tienen que declarar respeto absoluto. Y eso pasa mucho que la lastima y por eso no entienden que el tipo de crianza respetuosa es eso, es darle el respeto al otro y que se haga responsable de sus emociones, no que actúe sí o sí por lo que yo quiero hacer o por cómo yo me quiero que se comporte, porque eso va a generar dolor en su sociedad cuando sea adulto, que en general eso pasa, a mí me pasa todo el tiempo y me dicen, es que a mí me pegaron y yo estoy aquí muy bien, es que a mí me violaron y yo estoy feliz, yo no tengo ningún rollo con eso, es que a mí me abusaron y yo no soy homosexual, o nada. ¿Cómo se relaciona usted con el mundo? ¿Cómo vive usted con los demás? ¿Usted se siente ganador todo el tiempo o usted es una persona ansiosa? ¿O usted no tiene la capacidad de tener una relación totalmente tranquila? ¿O usted en medio de su ansiedad cree que tiene que controlarle la vida al otro para usted estar tranquilo? O sea, la gente cree que los traumas emocionales son los que llevan
a estar en un manicomio encerrado o ir a terapia es que le van a poner ya una camisa de fuerza. Nada, todos cargamos algo y lo vamos asumiendo en una personalidad. Y esa personalidad carga con muchas cosas que detonan a la hora de ser papás, a la hora de encontrarme con alguien más chiquito que yo respondiéndome cosas yo quiero que me responda, o a la hora de que mi pareja empiece a hablar cosas que yo no quiero que hable porque me hieren, y yo no sé por qué me hiere si yo estoy bien. Yo no sé por qué a mí me hiere que mi esposa no me hable como tierno si yo estoy bien. Sí, si yo estoy bien, y a mi mamá nunca me habló así, yo no tengo rollo con eso. Y resulta que sí tiene rollo y sí le choca que su esposa no se comporte como usted quiere y sí le ha afectado, solo que desde el desconocimiento, porque cree que no está en un manicomio o no está matando gente, cree que no le está afectando. Mira que dices algo demasiado valioso y es el hacerse cargo de sus emociones. Y creo que es eso, o sea, cuando de adulto entiendes que además nadie te causa, porque a veces como padres decimos, es que, no sé, algunas escuchado como, le pegué porque usted me hace poner bravo, le pegué por su culpa, ¿no? Entonces culpamos a las personas, en este caso a nuestros niños, a nuestros esposos, a nuestra esposa, por esa emoción no tratada, no asumida. O sea, nosotros no nos hacemos cargo de eso, sino creemos es que los demás nos provocan eso, pero si te está provocando eso es porque hay algo que debes sanar, que eso Claro, viene es desde acá adentro, de ti. claro. Mira, eh, como un ejemplo de eso, de una irresponsabilidad emocional, son estas personas que dicen, ¿sabes qué? Es que yo soy así, ahí Ujú. verá cómo. Eso es sumamente irresponsable, porque le está pidiendo al otro que cargue con sus emociones. ¿Sí me entiende? No, hágase cargo usted de sus emociones. Usted no puede, usted se asiente, es que ese solo, mi amigo. Pero si yo soy su esposo o su esposa y usted me está diciendo yo soy así, usted me está pidiendo que yo cargue con sus delirios, con sus malas palabras, con su mal Mm. comportamiento y que yo sea el que tome la decisión de continuar o seguir con la relación y que yo sea el que tome la decisión de llorar o no llorar porque usted se comporta como un patán o que yo sea el que diga él es así, dejémoslo así y yo voy cargándome esa maleta en mi vida. ¿Sí? Eso es sumamente irresponsable. No, hágase Ujú. responsable de sus emociones. Si usted es así, entonces vaya a seguir como un ermitaño porque le va a hacer daño a todo el Sí. mundo. Hágase responsable y entienda que ese comportamiento lastima a los demás. Los demás no lo tienen Ujú. que cargar a usted emocionalmente. Compórtese Sí, como debe ser bien para los com- dos. claro. Súper Alejo. Y esta charla, la verdad, está demasiado amena, Alejo, pero antes ya de irnos, yo quiero pedirte que por favor nos compartas algunos consejos prácticos y sobre todo realistas que los padres puedan tener o empezar para estar mucho más presentes en la vida de sus hijos. ¿Y a qué me refiero presentes? Es con el tema de conexión. Lo hablabas al principio como conectarse con la pareja, pero también conectarse con los hijos. Hay muchos padres presentes que dicen, sí, yo pues estoy con mi esposa, mis hijos, pero trabajan todo el día, llegan a casa, el celular escasamente, sí, hay una conexión real, ¿no? Fines de semana, entonces, no sé, juego de los niños o algún curso a los que los tengamos, pero no hay realmente como también ese tiempo de calidad o esa conexión. ¿Qué nos podrías decir así resumido para estos padres que escuchan y dicen, quiero hacer ese cambio, pero no sé por dónde empezar? Bueno, mira, lo primero que les digo a todos, mamás y papás, es que no existe el manual perfecto de la paternidad, pero lo que sí tenemos experiencia es siendo hijos y siendo niños. Enfóquense en eso. O sea, cuando yo era niño, yo qué anhelaba de mi papá, yo qué anhelaba de mi entorno, yo qué quiero. Mira, los papás que se encargan de que el trabajo sea lo más importante y que a mi hijo no le falte nada, es porque a él le faltó todo eso. ¿Sí me entiendes? Y él no quiere que a su hijo le pase eso. Y eso también, qué pena, yo sé que tengo que ser resumido, pero qué pena. El tema es, mira, eso pasa también desde la relación. O sea, el esposo que dice, es que yo quiero que a mi esposa no le falte nada, es porque él está saciando la necesidad de su mamá. O sea, él no quiso que su mamá le faltaran esas cosas. Por eso él cree que está haciendo las cosas tan bien para que no le falte nada a su esposa y a sus hijos. Entonces, cuando le pelean, él dice, pero si no te falta nada, mujer, yo aquí estoy matándome por ti. Es que, y no entiende que ella no quiere que no le falte eso, lo que quiere es que usted esté ahí. Porque tal vez ella también ya vivió eso desde chiquita.
ya vivió que no le faltara nada y lo que quiere es tener una persona emocionalmente ahí, ¿cierto? Cada uno está saciando sus necesidades, por eso es tan importante poderlo expresar. O sea, yo no quiero que usted sacie la necesidad económica porque yo necesidad económica no tengo. Yo lo que quiero es que sacie la afectiva, que esté ahí, porque esa es la que me falta. Y lo mismo el papá ya sabe que a él no lo quisieron así. O sea, yo no tuve un papá que fuera ahí, ay, ¿dónde está el niño hermoso? Pero sí sé lo que le faltó a mi mamá. Y yo no quiero que mi esposa pase por lo que pasó mi mamá. Y eso es una cosa in- inconsciente que yo estoy saciando. O sea, amigo, si ya escuchaste todo este pedazo, lo más importante es que entiendas que eso que uno compró o que uno está regalando no lo recuerda. Pero lo que uno sí recuerda son las escenas vividas, los momentos vividos, las palabras que dices, las situaciones que acompañas. O sea, puede que tú no estés todo el día porque tienes que trabajar y eso nos pasa a todos, pero que por las noches tus hijos recuerden ese papá que los acostó, con el que jugaron, que si tu hijo puede hacer memoria y decir, yo a mis 6 años siempre me acosté con mi papá. A mis 7 años yo siempre vi a mi papá los sábados y eran los sábados más felices de mi vida. Que esos momentos sean icónicos, porque nosotros somos hijos criando hijos. Mis heridas de hijo está criando a mi hijo. O sea que por favor hagas lo posible porque tu hijo tenga los mejores momentos. No importa que esté comiendo arroz con huevo y fiado, desde que él recuerde que su papá estuvo ahí, ese es el recuerdo. Él no va a recordar todas las veces que le tocó ir a la tienda a fiarle, va a recordar son los momentos que estuvo contigo. Y eso es lo más importante que debes hacer, recordar ese tipo de cosas. Y ese mensaje además cae perfecto en esta temporada de Navidad, donde como padres, ¿no? Llenamos hasta esta lista de regalos que creemos que ellos necesitan, cuando en realidad lo que necesitan es presencia, es de verdad esa conexión, como tú dices, de este hijo herido, aportando o criando a este hijo que tenemos enfrente. Entonces, de verdad que me encanta toda la información, Alejo, que nos diste el día de hoy sobre estas nuevas paternidades y de, sobre todo, reconocer esa diversidad en la que los padres pueden desempeñar ese papel tan significativo, donde también abraza una visión más equitativa en el rol de la mamá, del papá, y también cómo este cambio puede reflejar la comprensión de una crianza compartida. Yo pienso que al final es eso, no es mamá cría, es que criamos juntos y somos un equipo. Eso para mí también es como estas nuevas paternidades y que beneficia tanto a papá porque sana esas heridas, pero va a beneficiar a tus hijos y a la generación que sigue de aquí en adelante. Entonces, de verdad que ha sido muy, muy valioso. Alejo, mil gracias de verdad por este espacio, por habernos acompañado hasta acá. Por favor, recuérdanos tus redes sociales, cómo te encuentran las personas que hoy te escucharon y toda esta información. Dicen, quiero contactar a Alejo, necesito alguna cita con él. ¿Cómo te pueden encontrar? Mafe, primero, gracias por invitarme. La verdad, muchas gracias. Cuando quieras seguir, me puedes volver a invitar. Me gusta mucho hablar de este tema y siento que me faltaron cosas por decir. La otra es, bueno, me pueden encontrar en Poder Paterno o mi página web es poderpaterno.com, ahí en lo que puedo apoyar. Y gracias, ¿sabes? Gracias a ti, a tu esposo, a tu familia por haberse tomado el tiempo de crear este espacio, este podcast, para que podamos enseñar de verdad, con información real, con ciencia, no con sesgos cognitivos, no con información que lastima a las familias. Hay muchas personas por ahí solamente en busca de likes, en busca de seguidores, diciendo lo que quieren oír, pero eso no es la verdad. Y eso solamente ha generado separaciones prematuras que no tenían por qué haber ocurrido, personas que aún se aman, terminan su relación simplemente por malos mensajes que dan las personas por likes, simplemente por likes, nada más que lastimar a los demás.
Sí, Alejo, eso es muy cierto y de verdad que las puertas de que es madre ser madre están abiertas para ti. Hagamos una segunda parte porque sí, nos hizo falta algunos temas que tratar, pero de verdad que esta información ha sido demasiado importante, valiosa y de verdad que para mí fue un gusto poder tenerte acá como primer papá, contándonos tu experiencia y hablándonos un poco de todo lo que hay detrás de esta paternidad, ¿no? Entonces, mil gracias, Alejo. Gracias a ti. Y bueno, muchas gracias a ustedes por haber estado acá el día de hoy con nosotros. Si esta información te gustó, fue realmente valiosa, te invito para que nos dejes tu like, un comentario también si quieres contarnos algo sobre lo que tú recuerdas, tal vez en tu niñez, cómo ha sido esta paternidad para ti, si eres papá, si eres también una mamá y estás escuchando esta información, puedes enviársela a esa persona que creas que necesite oír lo que acabamos de hablar el día de hoy. Mil gracias por habernos acompañado y nos vemos en un próximo episodio. Adiós.